Ciudadanos, regresamos del inframundo, pero no con toda la actitud, pues a la presidenta con A de mujer le llegaron las campanadas de su herencia maldita, y es tan grande esta herencia que tuvimos que hacerla en dos partes. La primera en este estreno y la segunda parte la siguiente semana. Y es que la presidenta del Llegamos Todas, como si fueran los terrenos de la abuela, enfrenta varias batallas con los compadres borrachos de AMLO, y esto a tan solo 1 año y 3 meses de haber iniciado su gobierno. Y entre los temas que menos la dejan dormir está la reforma judicial y la huida de las inversiones por esto mismo, y por supuesto, la suma de todos sus males: los hijos de su papá político, el expresidente López Obrador. Todo esto en el regreso de las 21 semanas de Contrapropuesta en su temporada 5, que por supuesto no se pueden perder, porque al final terminaremos ahogados de tanto pinche bienestar, o de menos no se pierdan este chisme de cómo acaba esta herencia maldita que pesa más que si los terrenos de la abuela se tratara, y por eso vamos a ver parte por parte las dos partes. Reencuentro, tenemos que hablar. Contrapropuesta. El circo sigue, pero los payasos ya nos cansaron. En México los bandos ya se repartieron las sillas, ya tienen su opinión amarrada y todos juran tener la razón, mientras nosotros nos quedamos sin propuestas y con el tiempo agotado. Estamos tan ocupados peleando por colores que olvidamos lo básico. Todos queremos un país que no se nos caiga a pedazos. Yo soy Rafa Acevedo y esto es Contrapropuesta, un espacio libre de ideologías, pero eso sí, con un chorro de sesgo. Un sesgo brutal hacia la ciudadanía y hacia esta nación que nos duele. Aquí no nos casamos con políticos corrientes ni con cuentos chinos. Aquí despertamos para reclamar lo que es nuestro. Para que el show continúe, hoy tenemos una función especial. Detrás de los hilos y con polvos mágicos, mi productora Monse Chávez. Y para que no perdamos la cabeza entre tanta tragedia, Abdel Morales le pone un toque de humor a este sórdido espectáculo. Ciudadanos, dejen de ser trapecistas y pónganse cómodos, porque hoy tenemos que hablar de lo que nadie se atreve a decir. Así es que, comenzamos. Contrapropuesta, temporada 5, episodio 1. La herencia maldita, parte 1. Ciudadanos, muchas cosas han sucedido desde que terminamos con la temporada 4 de este su podcast de confianza, y miren qué coincidencia. Al igual que Stranger Things, después de la 4ª temporada, no pinta que venga nada bueno, solo cosas terribles y sin sentido. Y es que no podemos dejar pasar la oportunidad de iniciar el año con un recuerdo que, más que recuento, son las 12 uvas amargas que nuestra presidenta con A de mujer ha tenido que comerse campanada tras campanada. Y no precisamente por la entrada del año nuevo, sino porque estos son las 12 crisis que, a mi juicio, son las más relevantes que Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar desde que inició su mandato. Acompáñenme a este recorrido de tragedias y peripecias que ha sufrido la mujer con M de presidenta más abnegada que Sara García, más sufrida que Victoria Rufo y más atacada, según ella, que Carla Panini, Ángel Aguilar y Florinda Mesa juntas. La dama del Palacio Presidencial mexicano, con tal de servir a su amo y a los amos de su amo, y a los amos del norte, no perdamos de vista también a los amos asiáticos. Y es que al momento en que grabamos este primer episodio, ustedes y yo, no importa si le van a Morena o no, sabemos que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que muchos godines que llevaron a la esposa a la posada, donde también estaba la de Conta a la que le picaba las costillas, se encuentra en una encrucijada existencial que se extiende a una inminente ruptura. Ruptura interna entre su partido y su administración. En el caso de Claudia Sheinbaum, probable ruptura de cráneo, y de matrimonio en el caso del godín. Tras 15 meses de gobierno, el producto político denominado segundo piso de la Cuarta Transformación se ha visto asediado por su antecesor y navega ahora por aguas mucho más turbulentas y, por supuesto, llenas de tiburones y algunos pejelagartos. Y el pronóstico para algunos es reservado en todas las materias. Lejos de disfrutar de la inercia positiva
o el bono democrático heredado de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sufrido una convergencia de crisis sistémicas que han puesto a prueba la resiliencia del Estado mexicano, lo que nos deja pensando que quizás la herencia de Andrés Manuel López Obrador sea una herencia envenenada, cuyo antídoto tal vez solamente ponga o tenga el propio López Obrador. Y como todos hemos podido ver, la transición tersa que todos suponían se daría por tratarse de una supuesta continuación, es decir, luna de miel política, no ha tenido nada de dulce. Por el contrario, esta transición se caracterizó por la implementación acelerada de reformas estructurales heredadas que sembraron semillas de rápido crecimiento como la inestabilidad económica y jurídica. Y con esto vamos a hablar de la primera campanada. Episodio especial: Las 12 campanadas de Claudia Sheinbaum, parte 1. Campanada 1. La reforma judicial y el freno económico. Desde los primeros días en el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que gestionar las repercusiones inmediatas del Plan C, y creo que ya no necesito recordarles de qué se trata el dichoso Plan C, ¿verdad, San Yunes Iscariote? Y es que la reforma al Poder Judicial aprobada en los meses finales de 2024 generó un choque de confianza instantáneo, casi como dejar a Cristian Nodal en un cuarto lleno de coristas, tanto con los empresarios mexicanos como en los mercados internacionales. Y es que, como ustedes también recordarán, mis queridos ciudadanos, los analistas y los indicadores macroeconómicos comenzaron a mostrar señales de alerta que nos agarraron todavía dormidos y sin bolillo, como el sismo del 2 de enero. Estas señales de alarma contradecían la narrativa oficial de prosperidad compartida. La inversión extranjera directa proveniente del nearshoring entró en una especie de pausa, pero mientras todo el mundo en la 4T decía que todo estaba bien, pues no. Los mercados entraron en una fase cautelosa por la incertidumbre de la reforma y más adelante del propio proceso. Esta incertidumbre no era meramente especulativa, era plenamente tangible. Al cierre de 2024 se hizo evidente que la promesa de separar el poder político del poder económico se estaba transformando en una concentración de poder que eliminaba los contrapesos institucionales, un factor que las agencias calificadoras comenzaron a ponderar negativamente en sus perspectivas soberanas. Campanada 2. La paradójica existencia de Chiapas entre la infraestructura y el control territorial. El puente La Concordia conectó el final del sexenio de AMLO con el inicio del de Claudia Sheinbaum y fue una de las obras más grandes del hoy expresidente, ya que fue presentada como un triunfo en ingeniería y, por supuesto, un triunfo para el desarrollo social. Sin embargo, lo que se pretendía que fuera una solución para sanar una herida que terminaría por gangrenarse, en realidad era solo un parche, que curiosamente también el argumento reconciliador del Godín de la Posada era solo un parche. Y es que no podemos dejar de observar los gravísimos problemas de seguridad a los que se enfrenta el Estado, que incluso ya ha tenido éxodos de sus habitantes hacia Guatemala. ¿Qué tan mal hay que estar para migrar de tu país hacia Guatemala? Solo porque no existe, pero incluso habría éxodos hacia Guatepeor o al Estado de México, lo que quede más cerca. Esto por el asedio en el que mantiene el crimen organizado al Estado, principalmente en las zonas fronterizas y debido a que buscan el control de las rutas para el trasiego de dulces. Mientras el gobierno federal celebra la conectividad, dicha conectividad al parecer funciona más a los intereses de los grupos criminales que a los habitantes que han dejado pueblos fantasma en la zona fronteriza y en la Sierra Madre de Chiapas. Regiones como Frontera Comalapa y Chicomucelo fueron desalojadas por muchos de sus habitantes, tanto por el ataque con drones artillados como por desfiles de camionetas blindadas, mientras que la gente era obligada a servir de escudo humano. Amatenango de la Frontera, Bellavista y Siltepec fueron rancherías que quedaron prácticamente vacías en cuestión de días, pues por primera vez en décadas, mexicanos buscaron refugio en Guatemala. Bendito Guatemala, para no morir en el fuego cruzado. En Panteló y Chenaló
en los Altos de Chiapas, comunidades como Sector Roblar son controladas por la banda Los Machetes, probablemente dirigidos por Robert Rodríguez. No, esto bórrenlo. Y los rivales de estos. Y escuchen esto, en San Embolom, los habitantes de esta comunidad han tenido que esconderse en cuevas o huir hacia comunidades vecinas por los ataques de los grupos criminales. Y eso sí, la presidente habla todo el tiempo del humanismo y mientras se lleva a cabo su toma de protesta, el gobierno de Guatemala, bendito Guatemala, tuvo que instalar albergues para más de 600 mexicanos que huyeron desde Chiapas solicitando asilo humanitario, dejando sus hogares, como el Godín de la Posada cuando lo corrió su esposa. No eran turistas, eran refugiados de una guerra que el Estado mexicano no solo se niega a reconocer, sino que hasta hoy no la ha reconocido. Campanada 3. Los primeros rumores y la ruptura institucional. El primer trimestre de 2025 marcó sin duda el fin de la estabilidad tecnocrática, con, primero, el rumor de la inminente salida de Rogelio Ramírez de la O y luego con la confirmación de la salida de este, sin albur. En marzo de 2025, la flamante administración sufrió su primer golpe en términos de credibilidad financiera, pues su hombre fuerte y guardián de la bóveda del bienestar, quien meses atrás, tras una dura negociación con la presidenta electa, habría aceptado quedarse al frente de las finanzas de la nación, se le iba, o sea, a Sheinbaum, tener a alguien que más o menos sí le supiera su chamba. El gusto solo le duró 6 meses, más o menos lo que duró el Godín con Martita la de Conta. Pero los mercados no son tontos y Martita tampoco, y esto lo interpretaron como el desvanecimiento del último dique de contención contra la politización de las finanzas públicas y fue reemplazado. Lo reemplazó Edgar Amador Zamora, me refiero a Ramírez de la O, no al Godín. Fue percibido como alguien más bien alineado a los intereses del régimen, o sea, el fin de la tecnocracia con una visión estatista, radical y alejado de Wall Street, lo que exacerbó la volatilidad del peso y profundizó la desconfianza del sector financiero, quienes no se equivocaban en creer que el nuevo guardián de las llaves de la bóveda iba a implementar políticas fiscales más agresivas y menos ortodoxas. Y si no me creen, el primer día de este 2026 entraron en vigor nuevas reformas que incrementan la vigilancia y el marcaje personal de Hacienda sobre los contribuyentes y también para los que no lo son. Recordemos con esto que hoy los delitos fiscales se encuentran catalogados dentro de la lista de conductas que ameritan la controversial prisión preventiva oficiosa que, aunque la antigua corte trató de frenar por lo más posible, ha quedado avalada por la nueva Suprema Corte del Bienestar y Justicia, por lo que si ustedes, queridos ciudadanos, tienen discrepancias en su contabilidad, corran a arreglarlo porque les cancelan los sellos y la firma y además los van a subir a una patrulla y se los van a llevar al reclu hasta que puedan demostrar que todo fue un error. Error que por su mamacita santa no cometieron de mala fe. Si su negocio truena por la falta de atención de su dueño por haberse tomado unas largas vacaciones en uno de los complejos vacacionales all inclusive del gobierno federal, o para que me entiendan, uno de los hoteles de la infame cadena C Resort. Al ser eso, pues, o porque sus finanzas no alcanzan porque no pueden facturar, pero no se quejen. Todo es para que siga la transformación. Campanada 4. Crónica de un nepotismo anunciado. Me parece que ya sobra un poco decir que la narrativa de austeridad republicana y fin de la corrupción con chispas de no somos iguales se ha fracturado. Y como siempre les digo, a la 4T y a quienes la defienden, al igual que al Godín de la Posada, se les está acabando el espacio para sus maromas, porque los escándalos de nepotismo no han sido menos en lo que va de este gobierno. Al contrario, nos enteramos muy seguido de que el verdadero relevo generacional es entregado a los hijos y parientes de nuestra actual clase política.
En enero de 2025 se hizo público que Luis Rogelio Pineda Tadei, por lo que no podemos decir que no tiene madre, por supuesto, hijo de su purificada Agua Evian, ¿verdad? Había sido nombrado con un alto cargo en el gobierno de Sonora que dirige el morenista Alfonso Durazo. Y para que vean que los que integran la 4T son como tipo Alfonso Cuarón y tienen puro hijo superdotado, les cuento el ascenso de este angelito de la señora Tadei. En 2024, director general del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora. En enero de 2025, secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora. Pero eso no es todo. El hijito de su consejera madre, en agosto de 2025 se convirtió en nada más y nada menos que secretario particular del mismísimo señor gobernador. En poco más de un añito, este muchacho demostró que era brillante y se volvió el particular del gobernador. Y quien quita y un día el gobernador pueda ser él, ¿no creen? Pero eso no es todo. La presidenta Coná de ¿ahora qué? No solo tuvo que lidiar con este escandalucho de nepotismo, sino que además de todo lo que ya conocemos que pasa en las filas de Morena, como que dos personas con el mismo apellido ocupen una la dirigencia del partido gobernante y la otra la Fiscalía de la Ciudad de México que gobierna el partido oficialista, o como que la tía de la ganadora de Miss Universo sea actual directora del INDEP y expresidenta del Senado, o que su papá sea un alto funcionario y directivo de Pemex, o que Adán Augusto tenga a varios familiares y familiares de su esposa ocupando cargos en subsecretarías y notarías clave en el sureste, asegurando su feudo y la continuidad de este. La presidenta tiene que enfrentar el escándalo más reciente. Y solo les voy a decir algo: ejes culturales de salud y rehabilitación. Esto que les acabo de decir es el concepto para rehabilitar una utopía en Álvaro Obregón. Y mientras ustedes se preguntan ¿qué putas tiene que ver esto con la presidenta, mi queridísimo Rafa? Yo les respondo, tiene todo que ver, porque resulta que quien se va a encargar del diseño conceptual y artístico de estos espacios es ni más ni menos que Rodrigo Imaz Alarcón, hijastro de la presidenta que ella reconoce como su propio hijo, que, por cierto, no me había fijado del enorme parecido de Rodrigo con Andy López Beltrán, aunque eso, ya sabemos, es mera coincidencia. El asunto es que este total de 19.307.000 pesos se agrupan en diferentes partidas de mantenimiento y otros conceptos para evitar licitaciones abiertas y dejar todo el control creativo a figuras cercanas a Palacio Nacional, convirtiéndose en el «Mira mamá, el dibujo que hice, ¿lo pegas en el refri?», más caro de la historia de México. Y ya nos había deleitado Rodrigo con sus balones ponchados en el Museo de Arte Moderno, y ahora vamos a ver su arte a costa de tus impuestos. Así que si no te gustó su arte, no podrás reclamar porque el hijo de la presidenta te dirá «prefiero mi arte». Pero nada como su documental, Claudia el documental. Nota del guionista, ¿es neta? ¿En serio? Qué original, qué artístico. En 2023, el cual le ayudó a la presidenta a llegar a Palacio. Por cierto, los críticos de arte dijeron sobre su exposición llamada Tiro Libre que se trataba de un fraude artístico, así que le poncharon sus 100 balones a Rodrigo. Pero recordemos que el arte es subjetivo, tan subjetivo como las mañaneras de la mamá de Rodrigo. Y por supuesto que tenemos que darle las gracias al Todopoderoso porque este personaje no tiene de mejor amigo a Amílcar Olán o al señor Riobó. Ay, estos lentes no me favorecen. O a los generales y almirantes del ejército y la marina, porque si no, como ustedes ya podrán imaginarse, estaríamos inundados de arte del bienestar, cortesía del hijo no hijo de la presidenta. Pero hablando de los hijos del bienestar, vamos con el JR. Así es, les voy a contar aquí el último escandalito económico de José Ramón, y este escandalillo lo vamos a llamar Loropiana, para que todos ustedes que como yo somos ciudadanos a pie
y solo conocemos Loro Piana por la canción de Belinda, déjenme decirles que no es una marca de lujo común. Loro Piana es una marca del Quiet Luxury, que tiene origen en 1924 y hoy es parte del conglomerado LVMH, dueños de Louis Vuitton y otras. De esta marca, por ejemplo, una bufanda básica puede llegar a costar entre $1,500 y $2,500, o sea, entre $30,000 y $50,000 pesos, o un abrigo de vicuña entre $25,000 y $35,000, o incluso unos zapatos Open Walk, los cuales le encantan al bodoquín, los cuestan alrededor de $1,000. Lo que ustedes deben saber es que hace unos días JR fue captado saliendo de esta tienda con varias bolsas y se sospecha que se dirigía a jugar golf y posteriormente a tomar unos tragos de Aperol. Campanada 5. Andy, sus juguetes y su pandilla de transformadores. Pero hablando de amigos que te ayudan a cumplir tus metas, estoy seguro de que Amílcar Olán es uno de esos amigos que se ponen la camiseta, que te apoyan, que te ayudan y que claramente estarían dispuestos a asumir la culpa de tus propias tropelías. Y es que Amílcar ha sido uno de los empresarios más prolíficos de la Cuarta Transformación, con una serie de contratos por adjudicación directa, entre muchas otras operaciones. Y lo último es que se le descubrió una transferencia a Suiza por 3,000 millones de pesos, pero vamos a ver cómo es que ha apoyado al hijo del expresidente a poder comprar obras de arte y bienes inmuebles en Japón. Y es que el tema del huachicol ha estado en la agenda de la erosión de la legitimidad institucional, porque en todo el esquema de contrabando de combustibles han salido la Marina, el Ejército, la Administración Pública Federal y por supuesto los hijos del expresidente, excepto por Jesús Ernesto. Él se la pasa bien a donde vaya su mamá y sobre todo navegando por los mares mexicanos para curarse de la depresión de que no pasó el examen en España y también del berrinche de su mamá por no haber obtenido la residencia en dicho país. Pues no que solo se iban a vivir a España los neoliberales. Pero les cuento rápidamente la historia. A principios de 2025, investigaciones periodísticas y denuncias de legisladores como Federico Dorin, del PAN, expusieron una red masiva de importación ilegal de combustibles. El mecanismo consistía en introducir gasolina y diésel desde Estados Unidos bajo clasificaciones arancelarias falsas para poder evadir con esto el impuesto especial sobre producción y servicio. De ahí nos arrancamos jalando el hilo informativo y descubrimos que lo más grave de estas acusaciones no era la evasión en sí misma, sino los nombres vinculados a su protección. Las denuncias apuntaban directamente a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente, como el presunto operador político que facilitaba la protección aduanera para estas redes. Aunque la presidenta Sheinbaum calificó estas acusaciones como pura politiquería y defendió la integridad de la familia López Obrador, la persistencia de las denuncias y la apertura de expedientes en agencias de inteligencia estadounidenses sugirieron que el problema trascendía el golpeteo político, doméstico y a eso sumemos que el gobierno de Estados Unidos, además de quitarle la visa a políticos como Marina del Pilar y su esposo, aparentemente también se la quitaron ni más ni menos que a José Ramón López Beltrán. Sí, ya saben, el que se pelea con una inteligencia artificial y no es mal plan, pero la inteligencia artificial va ganando. El boquete financiero. Hasta hoy se han podido contar más de 400,000 millones de pesos anuales. Y es que dentro de la investigación periodística y por supuesto política, se logró descubrir que el mecanismo quirúrgico era introducir la gasolina y otros combustibles como aceites o aceites lubricantes, lo que les permitía evadir el 100% del IEPS y del IVA. Cosa que muy pocos mexicanos, si no es que nadie, podemos hacer mientras tratamos de ponerle algo de gasolina para movernos en el coche o incluso cuando presentamos nuestras declaraciones al SAT. No he escuchado que a alguien le diga, usted disculpe, le cobramos IEPS e IVA de más y aquí tiene su devolución. Al contrario, ya hablamos de cómo se van a poner las cosas en lo fiscal para todos los mexicanos que tributamos, excepto para los López Beltrán Obrador. Ellos no son mexicanos, son parte del clan.
Y si la presidenta se hace de la vista gorda con todo su gabinete, pues la pandilla se antoja más grande, porque recordemos que de todos los negocios jugosos que se hacen al amparo del poder, tiene conocimiento él o la presidenta en este caso, palabra del señor Andrés Manuel. ¿Que cómo lo ha abordado la presidenta? Pues así nada más, dejando que el tema se degrade solito. ¿Y quieren saber quiénes más estaban involucrados por aquello del nepotismo? Pues unos personajes que resultaron sobrinos del secretario de Marina en el sexenio del presidente menos corrupto del mundo, y me refiero a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, el primero detenido y el segundo prófugo. Estos dos sobrinitos del exsecretario de Marina, el almirante Ojeda, aprovechaban su posición en la Agencia Nacional de Aduanas para permitir el paso con buques de diésel como el decomisado en marzo de 2025 con 10 millones de litros. Lo interesante de todo esto es que estos dos sobrinos mantuvieron reuniones y comidas de negocios con Amílcar Olán, Andy y Bobby López Beltrán, cerrando el círculo de corrupción en este tema. Campanada 6. La contracción económica y el PIB, que no es importante. De por sí, en lo económico, el mundo es como ponerle gomitas a la chela. No está bien. Y luego la 4T, y en particular la presidenta Sheinbaum, dice que vamos muy bien. Como el viene del Zócalo, que ni siquiera está viendo tu coche, pero está, dale, va bien. Hasta que tope. Pero la realidad es que, como ya les dije, no estamos bien, pues mientras nos inundan de datos y celebraciones positivas, no nos dicen las cosas negativas detrás. Y es que es bueno celebrar tu aguinaldo, siempre y cuando no lo debas, y eso es precisamente lo que hace este gobierno de continuidad hiperoptimista. Celebran que sacaron a 15 millones de mexicanos de la pobreza, pero no dicen que pusieron en la puerta de la pobreza a 35 millones por diversos factores que se toman en cuenta para la medición. Por ejemplo, acceso a los servicios de salud, por supuesto la cantidad que perciben y la movilidad social, donde tristemente no hemos dado el ancho. La caída de la inversión ha sido uno de los temas con los que ha luchado la presidenta, pues a pesar de que el secretario de Economía y uno de los grandes impulsores de la moda de tomarse selfies en funerales reales, Marcelo Ebrard, ha dicho que hemos atraído más inversión que nunca. También hemos perdido más inversión que nunca por razones, entre otras, a las que se le pueden atribuir a la reforma judicial o a la inseguridad, pues el cobro de piso ha llegado incluso a empresas como Bimbo y otras donde criminales, además de robar a los repartidores, el crimen organizado les cobra piso para poder trabajar. Al osito Bimbo, ¿qué tan mala debe estar la situación para cobrarle piso al osito Bimbo? Pero eso no es todo. A lo largo de estos años hemos visto la innegable degradación de la seguridad en las carreteras y no se diga en la calidad de estas, pero lo que es visible es que los asaltos a transportistas han aumentado considerablemente y sin que la Guardia Nacional, que ahora administra el ejército, haga algo. Y si no me creen, miren esto. A mi compañero operador lo balacean, nos paramos en la caseta para pedir la atención y nomás nos paramos a que nos mandaran a traer la grúa. Aquí el oficial de la 23334, y la 32013. A eso nos paramos, compañero. Que nos manden la grúa, nos pidan la grúa. Tenemos que defender solos, venir hasta aquí el operador, venir hasta aquí, y ellos nomás llegan con la grúa a defenderse uno defenderse en la carretera para aquellos que lleguen con la grúa, llevarse las unidades cuando ya estamos bien estacionados. Aquí estoy con la Guardia Nacional. Pero por si fuera poco, en los primeros días de 2026 se reportaron considerables bajas al PIB de México, el cual se ubicó en 0.8% negativo. O sea, pérdidas. Pero lo grave es que la presidenta, que también es científica, dijo que el Producto Interno Bruto es un medidor que no es relevante ni que determina la situación económica del país, y que hay países que crecen más pero que no disminuyen la pobreza. Es decir, la presidenta dice que aunque México no solo no creció, sino que decreció, hay menos pobres,
porque con el aumento al salario mínimo, la riqueza se distribuye mejor. Imagínense a su doctor diciendo, el pulso está sobrevalorado, hay otros signos de bienestar, por ejemplo, la sonrisa. Mire, su abuelo tiene 27 minutos con esa sonrisa. Señor, ¿y no será que la presidenta nos está diciendo que el dinero para que baje la pobreza no viene del gobierno, sino de las empresas? Empresas que han visto una dura presión económica frente a estas decisiones. Inflación que crece cuando aumentas el salario mínimo. Empresas que han tenido que cerrar o por el crimen organizado o porque de plano no les alcanza. Y aunque algunos dicen que hay más oferta de trabajo que nunca, es complicado. El narcotráfico es uno de los mayores, el narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160,000 a 185,000 personas y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para justamente cubrir las personas que son detenidas o asesinadas. La realidad es que la baja de la pobreza no se debe a los aumentos que ha hecho por plumazo el gobierno, o sea, sin analizar, sino a los programas sociales que nos cuestan en impuestos a todos. Y repito, todos los mexicanos, porque ¿cuál es el mejor coche para manejar? Pues el que no te cuesta. Y sí, muchos mexicanos han salido de la pobreza, como por ejemplo Andy López Beltrán, Adán Augusto López y por supuesto el símbolo de que el país cada vez está mejor, Gerardo Fernández Noroña, que pasó de pelearse por el IVA de un Boeing y vivir en una vecindad, hoy viaja en primera clase a destinos no baratos y cuando regresa lo hace a su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán que pagó Dios sabe cómo. Ciudadanos, estas son las conclusiones del conductor. Ciudadanos, hasta aquí las primeras 6 campanadas del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que por supuesto no la ha tenido para nada fácil, ya lo vieron ustedes, pero también por causa de ella misma, también por muchas decisiones que han tomado y por supuesto por lavarle la cara a su papá político, el expresidente López Obrador. Y por supuesto hemos tocado temas como la reforma judicial, las consecuencias económicas de la reforma judicial. Hemos tocado temas como pues también el Andy y sus juguetes para guachicolear y por supuesto pues otros que vendrán. Vamos a tocar en el siguiente episodio de Contrapropuesta y por supuesto los invito a que esta vez ya tenemos a los invitados para la mesa ciudadana que va a ser mañana, que va a ser el sábado. Y por supuesto los invito a que a través de las redes sociales de Reencuentro, ya sea por mensaje, ya sea por algún comentario, ya sea en TikTok, ya sea que también estén, que sean parte de la comunidad o que incluso tengan nuestros WhatsApps, pues pídanos si quieren venir a platicar a la mesa ciudadana de los temas que proponemos aquí en Contrapropuesta. Recuerden que en la siguiente semana también vamos a presentar la segunda parte, que serán las otras 6 campanadas del gobierno, de lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a 1 año 3 meses de haber iniciado. Y por supuesto también tendremos mesa ciudadana y también para esa mesa, si ya ustedes nos pueden mandar mensaje o lo que sea, como ya les dije, para que los tomemos en cuenta y podamos subirlos a la mesa ciudadana. Hay 2 lugares para que haya orden y todo, para que sea un buen en vivo que también va a estar en YouTube. Pues vamos solamente a tener 2 lugares disponibles, así es que no se lo pierdan y por supuesto denle like a este episodio, compártanlo, coméntenos sobre todo si están de acuerdo o si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, no importa, el chiste es que se diga. Así es que muchas gracias por acompañarnos en una nueva temporada de Contrapropuesta. Les agradezco mucho que compartan, que le den like y que nos acompañen. Eso también está padre, que nos acompañen, que nos manden sus comentarios porque queremos leerlos a todos. Así es que, pues, muchas gracias y con esto vámonos a lo que sigue. Ciudadanos, hasta aquí la información, la crítica y el análisis de los temas. Espero verlos la próxima semana y no se olviden de que mañana nos vemos en la Mesa Ciudadana en YouTube y TikTok para que platiquemos de todo lo que vimos en este episodio de Contrapropuesta en vivo. A nombre de Monse Chávez en la producción de este podcast ciudadano, @Monse Chávez G en todas las redes sociales, Abdel Morales en los contenidos, @Abdel.Morales en TikTok, Abdel con doble E,
Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, también en todas las redes sociales, y les doy las gracias por haber compartido con nosotros un nuevo episodio de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, Reencuentro XMX, también en todas las redes sociales. Y no dejen de suscribirse a mi canal y denle like a este video, pero sobre todo, compártanlo para que cada vez seamos más ciudadanos, haciendo más fuerte este medio, también ciudadano. Por lo que no me queda más que recomendarles que se abriguen bien, tomen vitamina C porque no hay vacunas ni medicamentos todavía, y se abracen entre ustedes porque tenemos que hablar. Y más ciudadano que nunca, esto fue el primer episodio de la 5ª temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, tenemos que hablar.